una vida sin acceso a la lectura sería obligatoriamente mucho menos rica y mucho más simplificada. Sentimos el tiempo, percibimos el tiempo, pero no lo comprendemos. Y todo el mundo está de acuerdo en que parece haberse acelerado últimamente. Y este sentido de la aceleración del tiempo yo creo que tiene que ver con la cantidad de percepciones y de estímulos a los que estamos sometidos. A mí me da la sensación de que la lectura y la escritura son actividades de alguna forma que están fuera del tiempo. Esa necesidad humana, que seguramente es antropológica, es cultural, seguramente biológica, según dicen los científicos, está muy por encima de los soportes concretos materiales que los seres humanos utilicemos para esa comunicación que dura más que nuestra propia vida. No creo que la necesidad de la lectura y la escritura esté ligada por el escenario cambiante de los avances tecnológicos o de los avances científicos o de los avances culturales. Quizá esté haciendo una metáfora muy arriesgada, pero yo creo que es la genética de la especie. Si a mí me preguntaran, yo nos rebautizaría como Homus poeticus, porque creo que contar historias mediante la palabra es seguramente la clave de nuestra especie, mucho más allá de cualquier otra cosa que hayamos podido generar. Nuestros tataranietos seguirán leyendo, seguirán escribiendo. El fomento de la lectura es seguramente en todo lo que tiene que ver con el mundo de la lectura, con el mundo del libro, la madre del cordero, ¿no? A mí me da la sensación de que en las comunidades orales, y cuando esto no está reñido con que haya libros, sino en las que hay mucho intercambio de palabra entre diferentes generaciones, es más fácil que prenda la chispa de la lectura que cuando en las comunidades en las que no hay demasiado intercambio oral y el libro no resuena, digamos, en nuestra conciencia o en nuestra mente con el sentido del oído también, ¿no? Como leyendo, como si el libro nos cantara. Yo creo que fomentar la oralidad es una buena idea, fomentar la lectura en voz alta, fomentar las lecturas corales, fomentar también el compartir las historias en grupo. La poesía, que es absolutamente imposible de definir, etimológicamente es la creación. Para los griegos, poiesis es la creación. Yo creo que la poesía es otra forma de nombrar la vida. El simple hecho de leer es ya un hecho de rebeldía. No digamos el hecho de escribir, y ya no digamos el hecho de escribir poesía. Yo creo que el arte de contar y escuchar historias no ha terminado ni terminará nunca. También es verdad que yo tengo una esencia optimista. A mí me da la sensación de que seguimos estando ávidos de historias y se siguen generando las historias. Lo que ocurre es que es verdad que la manera de asociarnos alrededor del fuego, escuchando como los más viejos contaban seguramente que este animal era peligroso porque pasó esto con tal persona, o que no comáis estas bayas porque os va la vida en ello, me imagino, ¿no? De mil maneras, ¿no? Como uno de los orígenes también de las historias, que es la propia supervivencia de la especie, ¿eh? Como es esa información codificada de manera simbólica, que son las parábolas, las fábulas, las nanas. Yo creo que esa necesidad sigue estando ahí. En una sociedad más disgregada, hemos ganado en anonimato, pero hemos perdido en tribu, lo cual tiene un coste, yo creo que desde el punto de vista de la especie demasiado alto, e incluso desde el punto de vista evolutivo, pues tenemos menos ocasiones de arremolinarnos juntos para escuchar historias. El gran Juan de Mairena decía que lo que sabemos entre todos no lo sabe nadie. Entonces la explicación o la percepción, la interpretación de un libro que se hace entre todos no la puede hacer solo uno, por muy avezado que sea en la lectura. De manera que creo que la lectura debería ser apoyada en lo comunitario desde la infancia
y a lo mejor adquiriría un sentido mayor, ¿no? Porque además también los niños, los adolescentes somos, porque nunca dejamos de serlo del todo, bastante gregarios, dependemos bastante de la opinión ajena, aunque persigamos la propia, dependemos de la ajena incluso para construir la propia. Todo es un juego de espejos. Leer en general, leer poesía en particular, pero leer en general es tener acceso a la interioridad de muchos seres humanos que no somos nosotros, pero desde luego podríamos haberlo sido, y estaría muy bien que ensayáramos a serlo. Hay bastantes discusiones ahora que los niños llevan unos cuantos años siendo educados con tabletas, todo con soportes digitales, sobre la necesidad de la psicomotricidad fina, ojo-mano, para el desarrollo de ciertas regiones del cerebro. El ser humano necesita, digamos, para almacenar en esos laberintos borgianos que llamamos memoria, hay espacios físicos y hay llaves que abren las puertas de los recuerdos, y esas llaves son normalmente inmateriales, pero están asociadas a sonidos, a olores, a objetos, a rostros, ¿no? Y entonces ese funcionamiento, aunque es misterioso, sí que tiene claves que podemos vislumbrar, y por lo tanto parece ser que sí que tiene que ver lo tangible a la hora de la creación. El amor genera en los seres humanos un efecto de multiplicación. Es una de las vías de conocimiento, según Platón, y de hecho es muy difícil generar motivación por el aprendizaje sin emoción. Yo no creo que el aprendizaje frío y óseo sea posible sin carnalidad, sin latido. Y por lo tanto, cuando hablamos de amor, estamos hablando siempre de algo revolucionario. Amor es también el hecho de intentar transmitir lo que sabemos a las generaciones futuras. Es muy importante la expresión de un ser humano, porque es el único punto en común que va a tener con los demás. Es decir, es el puente que existe entre seres humanos. Es casi como la sinapsis entre las neuronas. Los matices finales, que al final es lo que importa, siempre son lingüísticos, y si no, no necesitaríamos aprender idiomas extranjeros. De manera que seguramente las palabras es el lugar donde va a transcurrir nuestra vida. Mucho más allá de nuestra vida física, es el lugar donde de alguna forma se van a construir nuestras futuras relaciones personales, laborales, afectivas, nuestra capacidad de absorber conocimiento, nuestra capacidad de expresarlo. Las palabras son nuestras antenas hacia el exterior, y sin ellas vivimos en una desoladora soledad. Yo creo que la lectura y la escritura sí que son básicas a la hora de fomentar un pensamiento independiente por varias razones. Es muy difícil tener un pensamiento independiente sin tener experiencia vivida. Tiene mucho que ver con haber vivido muchas situaciones, y como uno no puede vivir todas las que desearía porque la vida es obligatoriamente corta, lo que hace la lectura en este caso es multiplicar todas las capas de posible significación y de posible lectura de la realidad a las que uno pueda tener acceso de manera individual y propia. Entonces, cuando se dice eso de que la lectura es vivir muchas veces, aunque esté muy manido, es un poco cierto. Yo creo que la lectura es una experiencia privilegiada a la hora de comprender las conciencias ajenas. Bueno, vivimos en un momento histórico en el que hay muchos factores externos que parece que están luchando por captar nuestra atención. Es muy importante el silencio para poder escuchar la voz interior y también para que nuestra mente pueda reposar. A mí me parece que podría ser sano que a nuestros niños los educáramos en momentos que no tienen que estar rellenados con actividades. Ya no solamente estoy haciendo en este sentido una reivindicación del silencio, sino también de la pausa, de la falta de actividad. Me da la sensación de que la creatividad humana también depende de esos momentos de aparente vacío, en los que la mente o el corazón o el intestino o el estómago
todo junto, pues se ponen de acuerdo para hacer asociaciones de ideas que de otro modo serían imposibles de crear. O sea que no solamente creo que necesitamos silencio, sino que necesitamos también pausa, necesitamos momentos en los que no estén pasando cosas. Son necesarios esos momentos en los que, por decirlo de otra manera, las fuentes tienen la oportunidad de volverse a llenar. Porque una fuente no puede estar manando continuamente sin dejar tiempo para que llueva y digamos, esos acuíferos vuelvan a rellenarse, ¿no? Necesitaríamos llegar a una reconciliación con lo natural, con el margen físico de las cosas. Creo que una de las neurastenias colectivas a las que está sometida nuestra sociedad comienza en la revolución industrial y es una ilusión de el ser humano liberándose de las ataduras de la propia naturaleza. Sin embargo, no es cierto. De alguna manera yo creo que Mary Shelley en Frankenstein nos contaba esto. O sea, el ser humano no es Dios, no es su propio demiurgo, no puede generar la vida, está sometido a sus leyes físicas. Necesitamos reconciliar los deseos con la realidad, por parafrasear a Cernuda, porque los deseos son más anchos que la realidad tozuda física del cuerpo. Y yo creo que es esto lo que está sucediendo. Estamos proyectando un exceso de deseo, que es muy positivo. Todos somos seres deseantes por naturaleza y en este caso hay circunstancias materiales que nos permiten desear, pero no contamos con que el tiempo sigue siendo forzosamente escaso y por lo tanto o nos liberamos de tareas constrictivas de manera colectiva o seguiremos cada vez más constreñidos porque el margen entre la realidad física y el deseo va a ser cada vez mayor. Es muy importante ser conscientes del poder de la palabra. Cuando se dice aquello, no todos los refranes populares tienen razón, aunque todos la tengan, y no me contradigo. Cuando se dice aquello de las palabras se las lleva el viento, no es del todo cierto. Las palabras generan cura y generan daño y construyen digamos, la realidad en la que los seres humanos viven.